Buenas noches y gracias por acompañarnos para esta videoconferencia del 11 de julio del 2014 en LaRouche PAC. Mi nombre es Matthew Ogden y seré su anfitrión, y conmigo se encuentran Megan Beats del equipo científico de LaRouche PAC y Dennis Small de la Executive Intelligence Review y Diane Sayre del Comité Político de LaRouche PAC. Tuvimos una reunión con ambos, Lyndon LaRouche y Helga LaRouche, esta tarde en que las preguntas que se harán hoy se les presentaron y las respuestas que escucharán se reflejan en sus comentarios. Y vamos a empezar como normalmente lo hacemos con la pregunta institucional, que es la siguiente. El presidente ruso Vladimir Putin pidió para mejorar las relaciones entre Estados Unidos, y en un mensaje de felicitación al presidente Obama con respecto a la independencia de los Estados Unidos, y dijo que esperaba que los lazos entre los dos países, que tienen una historia muy rica, continúen desarrollándose exitosamente a pesar de las actuales dificultades. También él subrayó que Rusia y Estados Unidos, como países que tienen una responsabilidad excepcional para asegurar y proteger la estabilidad internacional y la seguridad. Citamos, por lo tanto, deben cooperar no solo para mejorar en el interés de sus naciones, pero para el beneficio de sus gentes, pero también en el interés de todo el mundo. Así que la pregunta es, a tu parecer, ¿qué tipo de cooperación entre Estados Unidos y Rusia puede contribuir a esta estabilidad internacional y cooperación en el interés de todo el mundo, como el presidente Putin pidió que se hiciera? Gracias, Matthew, y buenas noches. Lo que el señor LaRouche dijo como respuesta cuando hablamos con él hoy, dijo, Estados Unidos esencialmente debe ser el parangón de este tipo de relaciones entre naciones, y como tal debemos tomar la responsabilidad de asegurarnos de que tal comunidad de principios entre las naciones se cree. Para hacer esto, lo primero que se debe hacer es que Estados Unidos debe regresar a su papel en el contexto de las naciones. Para hacer esto, Barack Obama debe ser llevado a juicio, se le debe sacar de su puesto usando la Constitución. De hecho, el señor LaRouche dijo, Obama se le debe llevar a juicio por eso. Y esto crearía la pauta para el papel honorable que Estados Unidos puede jugar ante la crisis actual, juntar a las naciones con esa misión común para el futuro de la humanidad en este planeta y más allá en el sistema solar y en la galaxia. Con este cambio en Estados Unidos, sacando a Obama de la presidencia con las razones que vamos a presentar, el señor LaRouche dijo, seremos capaces de regresar del borde de una crisis y de estar al borde de una guerra termonuclear. En el tema de la guerra, el señor LaRouche dijo, las guerras que se han desatado, que el Imperio Británico ha desatado para destruir al sistema y de amenazar a Rusia y a China con una extinción termonuclear si no se aceptan. Además, eso tenemos lo que está pasando en Ucrania, en Irak, etcétera. Además, tenemos los horrores, los crímenes que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza bajo órdenes del Imperio Británico. El señor LaRouche dijo, esta es una operación espantosa, horrorosa que Israel está llevando a cabo. Es un asesinato predominantemente de niños y de mujeres, y no podemos permitir que esto suceda. La política es simplemente matar a la gente, tal como la política más extensa del Imperio Británico, que es matar de 5,000 a 6,000 millones de habitantes que viven ahora en este planeta. Una vez que hagamos que Estados Unidos regrese a su principio constitucional, una vez que hayamos sacado a Obama de la Casa Blanca, que es una condición necesaria, otras naciones se nos unirán en este esfuerzo para el beneficio de la humanidad. No solamente Rusia, que ha sido muy abierta y es evidente en la forma en que el presidente
presidente Putin mandó este mensaje este 4 de julio a Estados Unidos, pero China también, uno de los potencias del Pacífico Asiático. En China, por ejemplo, están usando todo tipo de audiencias públicas para poder discutir y pedir la creación de un nuevo orden basado en el respeto mutuo entre las naciones. Los chinos indican que las naciones tienen intereses comunes, no intereses que no son, que se oponen. Por lo tanto, lo que las naciones debemos hacer es defender a otras al igual que los nuestros. Y hacen propuestas económicas concretas y también están respaldando lo que dicen, mostrando cómo esto va a funcionar. Por ejemplo, con sus planes para crear la nueva ruta de seda que ya está funcionando y se está realizando, y su propuesta de invitar a naciones no solamente como parte de esta ruta, pero a otros para que participen. Y los intereses de Rusia y de China en construir el túnel por el estrecho de Bering, que el señor LaRouche ha venido proponiendo por décadas, y es una idea de cómo la ruta de seda podría extenderse directamente del puente terrestre eurasiático hacia Norteamérica y hacia Sudamérica a través del tapón del Darién, junto con las rieles de tren rápido de levitación magnética. Y también invitan a todas las naciones para que participen. Ellos también están creando un banco de infraestructura para Asia, y se le ha invitado a Estados Unidos para que participe, pero el gobierno de Obama han expresado que no tienen interés en ese proyecto porque compite con el tipo de proyectos que el Banco Mundial ha presentado, que son las políticas verdes y la transparencia, que es algo que les preocupa, y lo que llamaron el procurar. Y yo pensé que era algo que era monopolizado por el ex dirigente del FMI, Strauss-Kahn. Y además, los chinos anunciaron que van a anunciar con el gobierno de Nicaragua un canal interoceánico, un nuevo tipo de canal de Panamá a través del istmo de Centroamérica y Nicaragua, que va a crear 50,000 trabajos inmediatamente en la construcción y hasta 200,000 empleos en una área que ha sido negada desde la política de Bush y de Wall Street y del tráfico de drogas que el gobierno de Obama está promoviendo a través de la legalización de las drogas en Estados Unidos. Los chinos, en su lugar, están diciendo desarrollémonos, y los rusos, como nosotros deberíamos estar haciendo, es pelear contra el narcotráfico en Centroamérica. Y el líder de la pelea en contra de las drogas en Rusia, Ivanov, ha dicho que la manera en que se le va a detener el tráfico de drogas es con la legislación de la Glass-Steagall internacionalmente, que es separando la banca comercial por un lado y de la banca especulativa, porque es el comercio de las drogas que están detrás de las actividades especulativas. Este concepto de sociedad que los chinos presentan y que el señor LaRouche dice que es el papel que Estados Unidos debe tener, es el concepto de la sociedad y el hombre que se presentó en el Tratado de 1648 de Westfalia, que era en contra de la idea del imperio de que el hombre era una bestia, que era lo que el imperio define que eran sus intereses religiosos, matando a la gente de otras religiones. Y no les parece que es lo que está pasando en Irak y en Siria. Bueno, porque es la misma política que el imperio británico. Pero el Tratado de Westfalia era la idea de la nación soberana, naciones soberanas en concierto, en cooperación con otras naciones, donde su soberanía es respetada, promovida y desarrollada
apoyada por todos. Este concepto del Tratado de Westfalia es, por supuesto, un sinónimo de la idea muy famosa que presentó Nicolás de Cusa en el siglo XV, como Helga Sepp-LaRouche ha enfatizado en varias ocasiones, y ella hoy volvió a enfatizar esto cuando hablamos. Para Cusa, el desarrollo máximo de cada nación y de su cultura y su contribución es en el interés y el beneficio de toda la humanidad. La idea de que el desarrollo del microcosmo no solamente está en coherencia, pero es necesario para promover el desarrollo máximo del macrocosmo. Eso es lo que dijo Cusa. Y ese es el concepto en el que Estados Unidos fue fundado, en el que se basó la Constitución explícitamente. Y ahora esta Constitución y esta historia, la que se está siendo violada por Barack Obama, y como LaRouche dijo, saquemos a Barack Obama de la Casa Blanca para que Estados Unidos pueda una vez más ser un parangón entre las naciones para tal mundo que queremos crear. Quiero continuar con esto directamente. Hace una semana el señor LaRouche hizo una declaración política que se enfatizó este punto, donde dijo que la prioridad estratégica más importante debe ser remover constitucionalmente a Obama de la presidencia de Estados Unidos. Y después de eso, en la última semana, ha habido una amplia movilización de activistas de LaRouche PAC de todo el país basados en estas órdenes, que incluyó una delegación de casi 50 personas que viajó a Washington, D.C. de toda la costa este de Estados Unidos para reunirse con los miembros del Congreso, y entre ellos habían 2 miembros del comité político de LaRouche PAC, Rachel Brown y Diane Ser, y Diane se encuentra con nosotros en el estudio para darnos un reporte de lo que se logró en más detalle esta semana en Washington. Pero lo que diré es que esta movilización nacional ha completamente destapado o creado una discusión sobre el juicio político y ha catalizado toda una explosión que no se puede contener más. Quiero darles una cronología. Este lunes, la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, se unió al coro de los que piden el juicio político, publicando un editorial que se llamó "Es tiempo de sacar al presidente Obama", y ahí dijo, citamos, "Debemos oponernos vehementemente a cualquier político de la derecha o de la izquierda que dudaría en votar por los artículos de enjuiciamiento. Los muchos delitos enjuiciables de Barack Obama no se pueden ignorar. Si después de esto no se le lleva a un juicio político, entonces nadie será llevado". Y yo enfatizo esto no por lo que dijo Sarah Palin, pero el siguiente día, después de que Palin fue a la televisión para denunciar al presidente del Congreso, Boehner, por su demanda contra Obama, denunciando que esto ante una presidencia ilegal imperial, y exigió que el Congreso llevara a cabo su deber constitucional. Y durante la conferencia de prensa el miércoles, el presidente del Congreso, John Boehner, se le enfrentó con la demanda de Sarah Palin para llevar al juicio político a Obama, y él respondió que no estaba de acuerdo. Y esta primera pregunta sobre el juicio político de Obama fue seguida con otra pregunta en la que se le preguntó sobre otros congresistas de su propio partido que también habían pedido el juicio político de Obama. Y John Boehner dijo a esto, "No estoy de acuerdo". Y pensó que se había librado, pero de nuevo, al siguiente día, este jueves, Boehner se le enfrentó de nuevo con la idea del juicio político en otra conferencia de prensa, y en esta vez, 3 veces rechazó la idea del juicio político. En respuesta a la primera pregunta, que de nuevo se le dijo de los llamados de los republicanos para llevar al juicio político, y Boehner dijo, "No estoy de acuerdo". Y cuando se le preguntó si su premisa para demandar a la Casa Blanca
que el presidente no había querido llevar a cabo fielmente la ley. No, simplemente no era un delito enjuiciable. Y la respuesta de Boehner dijo, otros pueden hacer la determinación. Y cuando la conferencia terminó, se le retó hacia esa táctica. ¿Que no un juez federal te diría que el juicio político es el remedio y no una orden de la Corte? Y Boehner dijo, yo pienso que el camino que llevamos es el correcto, y terminó con la conferencia de prensa. Como pueden ver, no importa qué tanto, por mucho que Boehner está tratando de poner a un lado la idea del juicio político, su estrategia le está saliendo al revés. Y ahora el juicio político está en la agenda más que nunca. ¿Y cómo responde Obama a todo esto? Y diciendo, le doy con todo. Él estuvo en Austin, Texas, dando un discurso alardeando de que regía el país a través de decreto ejecutivo y de sus más de 40 órdenes ejecutivos sin el consentimiento del Congreso. Y Obama y él puso la voz, dijo, no voy a buscar mi reelección más, por lo que le voy a dar con todo. No me importa nada. Yo pienso que es probablemente una cosa con lo que estamos de acuerdo con Obama. Con lo que se refiere al juicio político, hay que darle. Y es que ha salido el genio de la botella sobre el juicio político, y la actividad de la Rush PAC ha tenido éxito en catalizar una avalancha para el juicio político que creo que va a ser muy difícil de tener. En ese contexto, Diane, quiero preguntarte de tu perspectiva para que des un sentido de lo que ha logrado la Rush PAC esta semana, pero ¿cuál es el siguiente paso? Pienso que en esa conferencia de prensa Obama también empezó a hablar de sí mismo en la tercera persona, y creo que recibió eso de la reina, a quien él adora. Estamos en un momento del tipo de la caída de Berlín, del muro de Berlín, alrededor de las naciones del país, cuando estamos organizando en las calles. Ustedes han visto que tenemos un póster de Obama con su bigote de Hitler, y mucha gente se está anotando para ser activistas en lugares donde la gente se asustaba, donde hay demócratas, trabajadores, gente y nos dicen, estoy cansado de defender a Obama porque soy demócrata, estoy ya cansado, no lo voy a defender más. Y esto, no voy a decir culminó, pero porque pienso que va a continuar creándose. Pero en Washington tuvimos delegaciones de activistas que vinieron de Pensilvania, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Maryland y algunas personas de Texas. Casi 50 personas que estuvieron en la colina del Capitolio movilizándose para llevar al juicio político a Obama y la necesidad de instituir las 4 leyes de la Rush para organizar una recuperación económica, y les informamos sobre la pelea que Argentina está llevando a cabo en contra de los fondos buitres de Wall Street y del Imperio Británico, y que Argentina tiene el apoyo de la mayoría de la población del mundo. Y la respuesta que recibimos fue muy interesante. Tuvimos muchísimas reuniones al instante. No teníamos una reunión planeada, pero los activistas fueron muy agresivos y energéticos y demandaron que se les reunieran. Y de la delegación de Nueva York y Nueva Jersey tuvimos a 6 integrantes de nuestro grupo que eran veteranos de varias guerras, y esto también tuvo un impacto muy importante dado a la situación en Irak, porque creo que uno de los factores que la gente dé el paso
Y creo que esta semana se dieron 600,000 firmas a Elizabeth Warren y al Senado en apoyo a su ley por la Glass-Steagall del siglo XXI. Y yo no pienso que es una coincidencia que la batalla para destruir a Wall Street y derrotar al Imperio Británico que apoya a Obama está llegando a un punto crítico en el momento en que la pelea por el juicio político está llegando a un punto crucial. Así que hay un sentido en Washington, D.C. Yo estuve en cada esquina, íbamos a otro corredor y veíamos a un grupo de activistas larushistas que iban caminando en el pasillo y fuera del Congreso teníamos una pancarta, una manta que decía Argentina, hay un límite para el poder del tirano, juicio político Obama. Y el segundo día que estuvimos allí, la gente nos decía, ya recibí esto. Definitivamente saturamos el lugar. También quería reportar de una cosa que sucedió hoy día, porque pienso que es importante desde el punto de vista del punto del señor LaRouche de que Estados Unidos, para que esto funcione, Estados Unidos debe regresar al punto correcto entre las naciones. Yo y Alicia Serratani fuimos a una discusión del Instituto Brookings sobre la reunión de los países BRICS que va a suceder y había expertos en Rusia, China e India, etcétera, que iban a hablar sobre esta reunión y estaban tratando de enmascarar una cierta histeria sobre de qué tan grande es lo que está juntándose y hacían bromas de que si el grupo BRICS, que quiere decir ladrillo, tienen cemento, y yo pude hacer una pregunta en referencia de que Estados Unidos en este momento bajo Obama no tiene credibilidad alguna políticamente, empezando con un asunto muy importante, es de que el director de la CIA en Alemania fue expulsado porque estamos espiando no solamente al celular de la canciller Merkel, pero hay espionaje allí. Pero la situación el viaje de John Kerry a China, donde alardeó del éxito de la economía de Estados Unidos y le mostraron un mapa donde el reportero le preguntó sobre Estados Unidos está acorralando a China y Kerry respondió de que esta era una política de conspiración. Y esta situación en Argentina donde dijo la Corte hizo un fallo que Argentina debía pagar la deuda, pero la dinámica en el mundo es que Argentina puede decir que no y nuestra Corte no tiene el poder de imponer su propio fallo. Y dije después de esto, ¿ustedes piensan que la credibilidad y la respetabilidad de Estados Unidos podría restaurarse si el Congreso haría lo que se ha hablado hoy día, que es llevar al juicio político a Barack Obama? Y en ese momento, todo el mundo en esa reunión se ahogó y yo pensé que no iban a contestar la pregunta, pero porque es como el fantasma en el cuarto de lo que ha sucedido en Estados Unidos con relación a esto. Se contestó la pregunta primero por el experto en China que dijo que no estaba de acuerdo con la premisa de llevar al juicio político a Obama, pero ciertamente Estados Unidos se ha desacreditado con la crisis del presupuesto, etcétera. Y la señora con quien nos hemos encontrado en otras ocasiones, hemos tenido enfrentamientos, ella dijo, qué bueno que hiciste esa pregunta, sé lo que ha pasado en Alemania y la cuestión es si Estados Unidos puede probar su capacidad de dar el liderazgo. Y al final de la reunión me dijeron que estaban contentos varios participantes de que hice la pregunta y esta es una indicación de una dinámica completamente diferente. Y pienso que lo que Matt decía antes sobre Boehner, y qué bueno que lo dijiste, porque yo tengo esta imagen de que Boehner es como el corcho que tapa la botella del juicio político y va a estallar hacia crear un juicio político total si hacemos nuestro trabajo. Y para todos ustedes que nos están mirando, el Congreso está en sesión hasta fines de julio, pero también regresarán a sus estados para recabar fondos y hacer campaña y deben
encontrarlos y deben exigirles que deben actuar para llevar a Obama a un juicio político y deben implementar las 4 leyes de Lyndon LaRouche y deben saber que han recibido nuestra literatura porque hemos saturado el Congreso y deben demandar que esos congresistas se reúnan con nuestras delegaciones de Lyndon LaRouche. Y en este momento podemos esperar grandes cambios. Quiero abordar una cosa que tú mencionaste, Diane, es este enfrentamiento que hay entre Argentina y los fondos buitre de Wall Street y cómo está esto en la situación de Washington. Como algunos de nuestros televidentes saben, Dennis Small hizo una entrevista a principios de esta semana en nuestro sitio LaRouche PAC y habló sobre la importante reunión histórica de la OEA que sucedió el jueves de la semana pasada, y le hago referencia a esa entrevista que hizo Dennis Small sobre los detalles de este evento histórico, pero lo que quiero subrayar aquí fueron las declaraciones en esa reunión del ministro de Relaciones Exteriores en funciones de Guyana, Robertson Ben, y va a resonar en todos ustedes que han seguido nuestras videoconferencias regularmente. Quiero mostrarles la primera cita. Lo que él dijo fue lo siguiente: el sistema financiero internacional y las políticas deben girar en torno al punto de no hacer del vecino un limosnero, sino hacerlo prosperar. Yo quiero hacer la pregunta, tal vez, de si de este lío debemos volver a ver la cuestión en su totalidad de la derogación de la ley Glass-Steagall en 1999 en Estados Unidos, que está relacionado con la actividad del sistema bancario, de las instituciones financieras internacionales que residen principalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido. El presidente Roosevelt de los Estados Unidos de América estableció una ley bancaria que fue en la ley bancaria de 1933, que creó un cortafuego en las actividades de los bancos y en cuestión de la especulación. Y tal vez hoy es necesario volver a lo que se implementó en ese momento, que eran las leyes, la ley Glass-Steagall, que se derogó en 1999. Sabemos la devastación, la deslocalización, los desplazamientos de la economía estadounidense en el 2008 y han tenido un efecto mayor devastador en el sistema financiero mundial. Así que tal vez debemos pedir a los legisladores estadounidenses que busquen volver a implementar el tipo de regulación del sistema bancario que evitaría que los fondos buitre, que evitaría esta respuesta, donde lo que yo le llamo la piratería de la era moderna, la piratería moderna que tiene implicaciones serias para la economía mundial y particularmente ahora en el caso de Argentina, un país muy importante en Latinoamérica y que tendrá implicaciones muy severas en su economía y tendrá un efecto en Latinoamérica, Centroamérica y en todas partes. Robertson Ben continuó diciendo que Guyana está en solidaridad con Argentina y rechaza y condena las acciones de los fondos buitre que ponen en peligro el progreso hecho de estos países. El dilema de la gente de Argentina y el gobierno resuena con todos los países en desarrollo. Es la responsabilidad moral de todos los accionistas, incluyendo el pueblo americano y su gobierno, asegurar que los países tales como Argentina, que han hecho importantes avances en mejorar su situación de deuda, no adopten medidas que amenazan el progreso que han logrado. Eso es obviamente una declaración muy importante que va hacia el punto esencial, que pide que el Congreso estadounidense actúe para restaurar la ley Glass-Steagall como un medio sistémico para abordar la crisis global, como cimiento de una arquitectura financiera nueva, precisamente lo que el señor LaRouche pidió consistentemente como el primer paso crucial.
Ahora, como la gente sabe y como Diane mencionó, hay una inmensa pelea dentro del Congreso estadounidense sobre la Glass-Steagall en la que LaRouche PAC ha sido responsable de catalizar. De hecho, esta semana una coalición de sindical y cívica encabezado por organizaciones como Ciudadanos por Reforma Financiera, Public Citizen, entregaron 600,000 firmas en una petición al Senado estadounidense para restaurar la Glass-Steagall. Así que la presión está en marcha, pero la cuestión de por qué el Congreso continúa y no actúa para implementar la Glass-Steagall, yo pienso que fue abordada de una manera muy directa, irónicamente, por el jefe de los ministros del gabinete argentino, Jorge Capitanich, en su conferencia de prensa en Buenos Aires ayer, donde él discutió el control financiero de Wall Street sobre los miembros del Congreso y el Senado de Estados Unidos. Hablando de los fondos buitre, él dijo, ellos ejercen los jueces, ellos extorsionan a través de sus congresistas respectivos a sus campañas de mafiosos, porque sabemos que en el Congreso de Estados Unidos sabemos que en Estados Unidos una gran parte de los congresistas y del Senado de Estados Unidos obtienen su financiamiento de los fondos buitre, y ellos entonces se toman ventaja de países para hacer sus exorbitantes beneficios y ganancias, y no podemos aceptar esta extorsión. Y este mismo punto lo hicieron en un anuncio de toda la plana del gobierno argentino en el Washington Post esta semana, en el cual dicen que los fondos buitre en los últimos años se ha dedicado a financiar las campañas de los políticos estadounidenses, y eso es el caso, como lo indicamos en la videoconferencia anterior. Paul Singer, el dueño del NML Capital, se le ha llamado el tipo de los republicanos en Wall Street. Y el recaudador de fondos más poderoso de los republicanos y el título más apropiado, que es el terrorista recaudador de fondos, y que con su dinero obtenido, él financia a varios miembros del Congreso como Paul Ryan, Eric Cantor, Mitch McConnell y sorpresas, John Boehner, al igual que Chris Christie y otros candidatos presidenciales republicanos, pero también miembros del Senado y congresistas demócratas. Cuando su congresista o senador le dicen, yo no apoyo a la Glass-Steagall, seguramente están en el bolsillo de Paul Singer y sus amigos. Mi pregunta, Dennis, hacia ti, si, como tú mencionaste esto antes, si consideras el llamado del ministro de Relaciones Exteriores en funciones, Robson Ben, el llamado por la Glass-Steagall en combinación con un banco de desarrollo internacional que se está formando alrededor del Banco de Inversión de Infraestructura Asiático, como el llamado Banco de los BRICS, que el presidente Putin y el presidente Xi Jinping que van a participar en esta reunión de los BRICS. Es claro que estas ideas directamente están formando el surgimiento de la tendencia hacia una nueva arquitectura financiera en este planeta. A la luz de lo que dije, ¿cómo podemos romper el control de los fondos buitres de Wall Street y del Congreso aquí en Estados Unidos y obligamos que haya un avance en la Glass-Steagall y en todo el programa de 4 partes del señor LaRouche para que Estados Unidos ocupe el lugar debido como el líder necesario entre las naciones?
Para empezar, sería útil si la gente entiende un poquito de la historia de Estados Unidos y los principios en los cuales esta nación fue fundada, en lugar de creer las tonterías que los británicos nos han estado enseñando sobre cuáles son los principios en los que nuestra nación fue fundada. Cuando oyen que la gente dice que este país se basa en el capitalismo de libre mercado, que defienden los derechos a la propiedad, etcétera, ustedes saben que son víctimas de una operación de lavado cerebral británica, porque el hecho es el que la idea de Estados Unidos bajo la cual fue fundada fue la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La felicidad significó, como Leibniz describió como felicidad que hemos discutido, no fue fundado en la idea de la vida, libertad y la búsqueda de la propiedad. Esa frase, la vida, la libertad y la propiedad, sucedió, era la base de los Estados Confederados de América. La operación bestial promovida por Gran Bretaña en Estados Unidos. Cuando ustedes oyen de que yo sé en qué se basa la economía estadounidense, respetamos los derechos de la propiedad. Oh, sí, Argentina tiene unos países, pero tienen que pagar. Ellos pidieron prestado ese dinero, tienen que pagar. Pero yo, incluso a alguien en mi clase de economía, dijeron que Adam Smith es el economista en el cual nuestro sistema económico se basa. Tengo noticias para ti. Adam Smith, cuyo La riqueza de las naciones se le considera su máxima obra, fue un agente de la inteligencia británica, y es el libro que promueve el libre mercado, la mano invisible, etcétera, etcétera, de lo que ustedes han escuchado. Fue escrito y publicado en 1776 y fue escrito como una diatriba británica en contra del sistema americano, porque los argentinos están en lo correcto. La propiedad, como se define en estas circunstancias, no es sacrosanta. Argentina sí paga su deuda, paga la deuda que correctamente fue reestructurada y renegociada. Ellos se oponen a pagar una deuda que es 2, 3, 4, 5 veces más grande, que es para matar a la población, que es la intención de los fondos buitre. Los fondos buitre no solamente han atacado a Argentina, ellos se especializan en atacar a los débiles que no pueden defenderse, como los países africanos. Y esto fue citado en el debate de la OEA en el que participé, que Matt mencionó, en el que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jaula, dijo que hace unos años estos fondos buitre atacaron a Congo, la República del Congo, y se cobraron esta deuda. Y la pregunta que él hizo era: ¿cuántos niños pudieron salvarse con esos 400 millones que extrajeron del Congo? ¿Cuánta medicina, cuántas vidas se pudieron salvar? Y este principio de la economía, de que el hombre en sus poderes creativos es la base primordial para la prosperidad y el desarrollo, y que en eso se debe ajustar. Ese es el principio en el que Estados Unidos fue fundado. Eso es lo que dice la Constitución. Y cuando la gente anda en la calle hablando como si supieran de lo que hablan, simplemente repiten la propaganda británica. Es tan simple como eso. El Papa ha hecho el mismo punto que los argentinos dicen sobre la prioridad de la vida humana por encima de los derechos de la propiedad. Ha habido muchas discusiones sobre los derechos de la propiedad. En otra videoconferencia mencioné la discusión de la propiedad durante la Guerra Civil estadounidense, y los esclavistas tenían títulos de propiedad más creíbles,
sobre que lo que los fondos buitre tienen. En Argentina, ellos están tratando de cobrar una deuda impaga con una ganancia de 1.600% de ganancia. Y en la literatura clásica, vean El Mercader de Venecia de Shakespeare. Portia le dijo a Shylock lo que pasa cuando tratas de cobrarte la libra de la carne, cuál es la consecuencia de nuestras acciones. Sobre estos fondos buitres, lo que dijiste, Matt, es correcto, está documentado con respecto al dinero que están repartiendo en el Congreso de Estados Unidos y tiene mucho que ver por qué ellos han sido cobardes con respecto al juicio político de Obama y la implementación de la ley Glass-Steagall, y repiten una y otra vez frases como yo no estoy de acuerdo. No estaba en desacuerdo cuando recibió un cheque John Boehner de NML Capital y aquellos demócratas que han recibido este dinero sangriento. Vean lo que está sucediendo en Detroit, vean lo que está sucediendo en Puerto Rico. Estos lugares, estas zonas han sido destruidas económicamente por los mismos fondos buitres, exactamente, por los mismos, por la misma operación de saqueo, de conectar, de hacerlos que adquieran capital especulativo y que destruyan la economía. Y hoy día 50% de la población en Detroit no puede pagar su recibo del agua. ¿Qué le van a decir a ellos? Lo mismo que le están diciendo a la gente en Argentina o en el Congo. Lo siento que no tengan el dinero para pagar, pero deben de tomar el otro dinero que reciben para comer. Hay que pagar los recibos. Mi madre me dijo que nuestro país está basado en Adam Smith. El 50% de la población en Detroit no puede pagar su recibo de agua. Y la ciudad de Detroit, bajo control de los mismos fondos especulativos buitre, quieren cortar el agua. Es tan malo que las Naciones Unidas han tenido que intervenir y decir, esperen, el agua es un derecho humano. No pueden cortarle el agua a la población a menos que intencionalmente no quieran pagar. Y cuando las Naciones Unidas vienen a darle una lectura a Estados Unidos sobre los principios básicos de la economía, sabemos que tenemos que cambiar. Estamos en problemas. Así que toda la idea de los derechos de la propiedad que son primordiales y por encima de todo, esto es la visión nominalista aristotélica que fue escrita. Igual como Sherlock en El Mercader de Venecia decía, yo tengo un papel y lo que los argentinos están haciendo. Ellos renegociaron la deuda, le hicieron un bajo a la deuda y en base a las políticas económicas que ellos decidieron adoptar para el crecimiento, para después poder pagar la deuda, han podido pagar la deuda a tiempo, todos los pagos en el 93% de la deuda que fue reestructurado. Los fondos buitres son 7% o menos, el 1% que son los que los demandaron. Y la manera en que Argentina lo hizo no es una cuestión de lo que haces con tu deuda, de si le bajas el precio. Son manipulaciones monetarias que son secundarias. La cuestión es cuáles son los términos de la economía física que se aplicaron como condición para esa renegociación de deuda. Si lo haces con el Fondo Monetario, con la Troika o con el Imperio Británico, su condición es que mueran ustedes. La forma en que Argentina lo hizo no es diferente a lo que hizo Alejandro Hamilton en Estados Unidos. Él también reorganizó nuestra deuda. Él reconoció la deuda legítima que tuvimos y la manera en que lo hizo es que emitió nuevo crédito por el propósito de aumentar el poder productivo y crecimos. El expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, dijo, los cadáveres no pueden pagar las deudas. Vamos a pagar creciendo.
esta semana pasada, una institución de las Naciones Unidas, que es la Comisión para Latinoamérica, hizo un informe de que el crecimiento de Argentina en los últimos 8 años, después de su bancarrota del 2001, es la tasa de crecimiento más grande de cualquier país en 50 años en el continente. Y esto es muy importante. Es el principio que es el mismo en el que esta nación, Estados Unidos, fue fundado, que es la idea hamiltoniana, y también es expresada en la doctrina de Monroe, que es: no queremos al Imperio Británico que saquea a nuestro continente. El famoso John Quincy Adams, que era secretario de Estado durante el periodo del presidente Monroe. Y aunque los participantes no conozcan, que guió la dirección de la discusión en la reunión de la OEA, no solamente los comentarios. No solamente los venezolanos mencionaron la doctrina Drago, que era la declaración de Argentina de que no se puede cobrar la deuda a la fuerza, no pueden en 1902. Fue una doctrina que Drago dijo que la defensa de las naciones era parte de la doctrina Monroe de Estados Unidos, y Drago fue un seguidor y se refería al gran Alexander Hamilton. Así que esta idea de conducir al mundo en la dirección de la destrucción del Imperio Británico no es una nueva, pero es una idea muy necesaria. Pero esa fue la idea que mucha gente no lo conocía, que lo que estaba dirigiendo al proceso político en la reunión de la OEA esta semana. Quiero concluir como respuesta. Más se puede agregar, pero ahora lo que surge es que este asunto de Argentina se tiene que abordar mucho más ampliamente. Lo que se expresó ahí en general fue la solidaridad. Eso está bien, pero no es suficiente. No vamos a destruir al Imperio Británico a través de que la gente exprese la solidaridad por la causa justa de Argentina. Lo que va a requerir es desbaratar las reglas del juego, requerirá poniendo a todo este sistema en quiebra y reemplazarlo con uno nuevo, con las especificaciones de las propuestas de LaRouche de las 4 leyes. Y ese es el tipo de tópico que va a estar en la agenda en la reunión de los países BRICS en Fortaleza, Brasil, este julio 15. Va a estar allí el presidente de China, y en el caso del presidente Putin va a visitar, el presidente de China va a visitar Argentina. Yo no sé si van a haber milagros en esa reunión, pero pienso que va a haber una discusión muy importante sobre las ideas para enfrentar la crisis que han sido presentadas singularmente por Lyndon LaRouche. Quiero hacer la pregunta, regresando a este sistema en bancarrota. Quiero subrayar el hecho de que estamos en el momento de una gran explosión en el sistema transatlántico. En esta semana han habido sucesos muy importantes en el sistema bancario de Europa. Como un preludio de esta semana, vimos en los últimos días de junio una fuga de capital en el Banco de Bulgaria. Vimos un anuncio del Banco de Austria que esperaban las pérdidas de 1.500 millones de euros este año, y esto dio una sacudida a todo el sistema bancario de Europa, pero también había negaciones histéricas de estos eventos, incluyendo la reacción del editor del diario Telegraph, Jeremy Warner, que dijo nerviosamente que el anuncio del banco austriaco Erste Bank no era como el Kreditanstalt, el banco austriaco que estalló y que inició la Gran Depresión, pero esto
sí es preocupante. Ese es un preludio. En los últimos 2 días, la situación se ha vuelto más drástica con el anuncio de la insolvencia del tercer banco más grande de Portugal, el Banco Espírito Santo, y su compañía matriz, que es Espírito Santo Internacional, al que los bancos de Portugal, pero los bancos de Francia, España, como Crédit Agricole, están expuestos por esta crisis. A pesar de las negaciones del gobierno de Portugal y del banco de que esto no es un riesgo sistémico, el anuncio del Banco Espírito Santo ha sacudido a todo el sistema bancario europeo, incluyendo ayer el derrumbe de las acciones del banco que cayeron en un 20% y detuvieron las negociaciones, los bonos de Portugal, pero también los bonos de Grecia y del continente. Sus tasas de interés están subiéndose, disparándose. Y es así que el genio está fuera de la botella. También la semana pasada, el 3 de julio, el director del Banco Central Europeo, Mario Draghi, iban a iniciar una bombeo de liquidez que va a sobrepasar el bombeo de liquidez que la Reserva Federal estadounidense ha llevado a cabo. Así que creo que es claro que estamos al borde de una explosión de todo el sistema. Como el señor LaRouche y la señora LaRouche han advertido, quiero presentar algo más sobre lo que está pasando en el sistema transatlántico que Diane presentó. ¿Qué es lo que vimos en Alemania? El anuncio de que el gobierno alemán, bajo petición del Parlamento, pidió al director de la CIA en la embajada estadounidense en Alemania que se fuera de Alemania debido a que hubo 2 espías que pasaban información a Estados Unidos. El periódico Der Spiegel dijo lo siguiente: en el nivel diplomático no es menos que un terremoto y representa una medida que hasta el jueves hubiese sido implementado simplemente en contra de estados como Corea del Norte o Irán, y también subraya la tensión entre Berlín y Washington sobre este asunto del espionaje. Esto es obviamente sin precedentes y demuestra que hay un desmembramiento del sistema transatlántico, y mi pregunta es ¿qué es lo que está determinando este colapso y qué tiene que ver con la explosión financiera venidera? Bien, si no quieren que se les llame un estado, hay que deshacernos de este presidente. Tuvimos la oportunidad de discutir esto con la señora Helga Sepp-LaRouche, quien dijo que desde el punto de vista alemán, ella habla como un líder alemán. La perspectiva que ellos tienen es que Estados Unidos no tiene nada que ofrecer a Europa, excepto el espiar, el chantaje y las guerras. Y también un derrumbe económico también. Así que este caso del espionaje, la expulsión del dirigente de la CIA en Alemania, podría ser la gota que derrame el vaso de agua con respecto a lo que está pasando en ese país. Ella dijo que Alemania, a pesar de la canciller Angela Merkel, está interesada en una cooperación económica con China y el resto del mundo, pero bajo el control del Imperio Británico y bajo Obama ha sido imposible. Eso no está disponible al sector transatlántico. A esa evaluación de la señora LaRouche quiero agregar que hay buenas razones para creer, y podemos llamarle una probabilidad, de que el trabajo de lo que ha sucedido en Alemania, no solamente este caso actual del espionaje, pero también las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional que estuvieron espiando el celular de la Angela Merkel. Esto es el trabajo en particular del director de la CIA, John Brennan. John Brennan está muy cercano al gobierno saudí
Y en esta videoconferencia, no quiero mencionar en caso de que los niños escuchen, y eso quiere decir que es muy cercano a los británicos. Y Brennan ha jugado un papel del encubrimiento de por lo menos uno o todos los actos del 11 de septiembre que se llevaron a cabo en contra de Estados Unidos en el 2001 y también lo que sucedió en Benghazi en el 2012, y jugó un papel principal en ese caso. Así que lo que pasó en Alemania es que la crisis se ha desatado y que estaba latente, y debido a la crisis económica, la catástrofe económica, quiero recordarles a nuestro auditorio que inmediatamente después de las elecciones del Parlamento Europeo, LaRouche dijo que él previó que estaba viendo una triada de naciones en Europa que estaban rompiendo o que estaban tendiendo a romper de la alianza del Imperio Británico, y en particular era Alemania, que es una tradición histórica, al igual que Francia, que se mostró claramente en las elecciones, y también habló de Italia, aunque las señales en Italia eran más débiles en ese momento. Pero además de los eventos en Alemania, esta semana en Europa hay otros dos casos que quiero subrayar, que pienso que son un ejemplo del mismo caso que se lleva a cabo. Deben saber que el 1 de julio Helga Sepp-LaRouche hizo una declaración, un llamado urgente a los gobiernos de Europa para que apoyen a Argentina en contra o a los especuladores. Eso fue hace una semana. Y en esa declaración ella dice que el punto crucial aquí es la ley internacional como se desarrolló de la paz de Westfalia en 1648 y que se expresa en la Carta de la ONU, ¿es válida o no? Una nación soberana puede defender el bien general de sus ciudadanos, o los especuladores criminales tienen el derecho de usar todos los medios, como Shakespeare lo menciona en su Mercader del Venecia, de demandar la libra de carne, aunque eso significa que la víctima muera. Y ella concluyó que lo único que el transatlántico ofrece es el sacrificio del bien común, de la felicidad de los ciudadanos, para poder crear a este Frankenstein, que es la estabilidad del mercado, a lo que todo se debe sacrificar, pero que en sí mismo está en bancarrota sin esperanza. Y es lo que exactamente dijo el Papa Francisco. Eso mata, y también se le debe llamar satánico. Y concluyó: en la pelea de Argentina contra los fondos especulativos no hay término medio. ¿De qué lado están los gobiernos europeos? Queremos una respuesta, queremos declaraciones oficiales ahora. Y la mayoría de los países del mundo y de los gobiernos apoyan a Argentina en esta pelea de vida o muerte en contra de los fondos buitre. El grupo 77, China, Rusia, todas las naciones de Iberoamérica, todos excepto Estados Unidos y Canadá. Europa hasta este momento había sido había estado silencioso, estaban como se sienten. Pero con respecto a eso, es importante que el Partido Demócrata en Italia, que no es un partido pequeño, es el partido que gobierna en Italia, y en general no es un buen gobierno, pero el Partido Demócrata en Italia están en el registro de que apoyan a Argentina, que rompieron la barrera. Vamos a ver qué es lo que sigue, pero yo tengo confianza que el llamado de la señora Sepp-LaRouche está encontrando una importante respuesta en Europa. Ahora veamos el trasfondo económico que tiene que ver con esta crisis bancaria. El mal llamado Banco Espíritu Santo, para ustedes que hablan portugués, quiere decir
Espíritu Santo. Está en bancarrota, pero es todo el sistema bancario europeo, que es lo que el señor LaRouche ha dicho. Es en Bulgaria, es Austria, en Portugal. Los principales acreedores de la deuda de Portugal son los bancos españoles, que probablemente están más en quiebra. Todo se está hundiendo. Y lo que LaRouche dijo a principios de la semana es de que la crisis mayor está ante nosotros y debemos prepararnos a tiempo. Debemos tener la reorganización bancaria a través de la Glass-Steagall y las otras 3 leyes que el señor LaRouche ha propuesto, que es establecer un banco nacional, emitir crédito en un sistema de crédito nacional y dirigir la economía, impulsar la economía con alta tecnología y los avances científicos como la fusión termonuclear. Esas son las cosas que se deben llevar a cabo. Si miramos la primera gráfica que preparé para hoy, lo que van a ver es que la expansión hiperinflacionaria de los instrumentos financieros que describimos, que Megan describió, han avanzado. En particular, el papel del Banco Central Europeo, que está cubriendo la disminución que está sucediendo en Estados Unidos, pero en combinación, ambos han combinados. Estamos hablando de 9 billones de dólares. Esto supuestamente va a los bancos, que van a prestarlos y que va a ir a desarrollo, y la gente va a consumir, y que hay comida en todas las casas. Y eso es lo que está sucediendo. Veamos la siguiente gráfica. No hay préstamos bancarios. A medida que aumenta la emisión cuantitativa en el sistema transatlántico a más de 9 billones de dólares, que incluye Europa, Reino Unido y Estados Unidos, vean cómo se ha desplomado en los préstamos bancarios. Y eso es porque todo el dinero se va hacia los rescates del sistema financiero en bancarrota, y con esta forma, los rescates internos que el Imperio Británico también quieren implementar para saquear a todo mundo, para rescatar a un pequeño número de bancos que desean salvar, no está funcionando. Y hay una situación de que todo esto está a punto de estallar. Quiero enfatizar una cosa aquí. El problema no es la emisión de crédito. Los 9 billones emitidos por el sistema transatlántico. El problema es que este dinero fue hacia la especulación. China, durante el mismo periodo del 2007, ha emitido aproximadamente un crédito de 6 billones de dólares. Este crédito fue como lo especificó en el sistema. Hay mejores hamiltonianos en China de los que hay en Washington, porque lo que ellos están haciendo, están construyendo canales, están construyendo la ruta de seda, están participando con África, con Sudamérica, están ofreciéndolo a Europa e incluso a Estados Unidos. Eso les da una idea de lo que es el sistema, el concepto hamiltoniano y las medidas que se deben tomar. Estados Unidos debe incorporarse, y la forma de hacer esto es sacar a Obama y regresar a las políticas bajo las cuales esta nación fue fundada. Esta será la última pregunta de esta noche. En respuesta a la decisión del 16 de junio de la Corte Suprema de aprobar el fallo de la Corte Inferior del juez Thomas Grisa de que Argentina debe pagar a los fondos buitre, esta decisión que fue escrita por el jefe Antonin Scalia, el señor LaRouche dijo que esto significa que los rescates internos están en marcha. Y la otra cosa que dijo es que el miembro de la Suprema Corte de Justicia, Scalia, debe denunciársele por apoyar el genocidio. En un artículo el 27 de junio en la EIR titulado "Argentina será el primero de salirse del sistema en quiebra financiero".
En una decisión escrita por el idiota aristotélico, el jefe de la justicia, Antonin Scalia, Estados Unidos se puso del lado de los fondos buitre, NML Capital y Aurelius Capital Management en su esfuerzo de usar las cortes estadounidenses para descubrir y saber los movimientos financieros de Argentina para incautar los bienes de Argentina como pago a los bonos. Y la implicación es claro que el juez de la Corte Suprema Scalia es un idiota, es muy peligroso y es un genocida. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es un aristotélico? ¿Por qué es un idiota aristotélico? Yo no sé por qué es un aristotélico el juez Antonin Scalia. Hay que preguntarle a él y a su psiquiatra. Pero puedo decirle por qué escribimos eso en la revista, porque lo que es el centro de lo que estamos hablando hoy para el futuro de la humanidad. Si tienes un minuto o dos, pueden ver la decisión del juez Antonin Scalia. Es puro nominalismo, literalmente, que es como Shylock en su documento que dice, tú prometiste pagar, no importa que este pedazo de papel dice que vamos a cambiar, vas a pagar $1,000 millones por $1 millón. Aquí lo dice en el papel. Y lo tienes que pagar. Lo que hace, destruye cualquier concepto del sistema de justicia, de una justicia. Elimina un concepto de no hay una verdad. Lo único que se presenta ahí son argumentos que una computadora aprobaría y probablemente también hay errores ortográficos, tipográficos, pero es exactamente lo que hace Aristóteles. Aristóteles hace, él elimina de su sistema y trata de proyectar esos resultados, elimina a la mente de su sistema. Dice que lo único que existe es la percepción sensorial y esto tiene sus consecuencias. Veamos esta primera cita de Aristóteles de su trabajo que se llama Del alma, que puedo decir que está mal nombrado, igual como el Banco Espíritu Santo, que se llama le llama del alma, que Aristóteles niega que existe. Aristóteles dice las percepciones no son siempre verdaderas, es el intelecto que introduce los errores. Las cosas están primero separadas y luego se unen. En todos los casos, la falsedad se produce en una conjunción y es el intelecto que efectúa la unidad. Así que dejen de pensar, no traten de tener una idea que explique la percepción sensorial en torno a ti. Vive aquello que tú percibes y su concepto del hombre refleja exactamente esto. En el mismo documento que se llama Del alma, Aristóteles dice, nunca debes preguntar el por qué. Eso es algo incorrecto, no porque no se sabe. Solo sabes que algo pasa o no pasa. Esto tiene cierta consecuencia si ven esto con respecto a la economía, porque ¿qué le pasa a una economía si sacas a la mente, si dices que lo único que sabes es lo que percibes? Así que hay una situación como la que tenemos hoy día, donde no hay tecnología, no hay ciencia, no hay algo que pueda ser una solución a la crisis que enfrentamos. Simplemente basamos todo en el valor nominal de un pedazo de papel. Este es el paraíso de los ecologistas. Todo se elimina, que podría salvar la situación, porque sin un avance en la fusión termonuclear, sin aplicar las tecnologías, vamos a terminar como los británicos quieren, que es el genocidio de 6,000 millones de habitantes en este planeta. Y es por lo cual el señor LaRouche llaman al juez Scalia y a su decisión como genocida.
y vean la consecuencia en el área del derecho, porque lo que esto significa es que no hay tal cosa como un concepto tal de justicia, del bien, de que el hombre tiene un propósito moral. El hombre no es guiado por una intención para mejorar las condiciones, el bien común, el bienestar general, etcétera. No, nada de eso. El hombre es guiado, según Aristóteles, por el hedonismo, por la ley de la selva, por placer y el dolor, por la idea de que el poder hace que esté correcto. La idea que Cheney y Obama presentaron claramente del Ejecutivo Unitario, yo lo decidí, está correcto. ¿No te gusta? Échamelo encima. Esas son las declaraciones firmadas de Obama. Está violando, y él dice, viene precisamente de este concepto de ley, y es lo que van a ver en la corte del juez Scalia. Vean lo que dice Aristóteles sobre esto en la cuestión sobre la justicia. Esto es otro documento que se llama la Ética Nicomaquia. Todo el tema de la virtud moral y el arte de gobernar está ligado con la cuestión de los placeres y el dolor, porque si el hombre las emplea bien, será bueno, y si mal, malo. Hemos demostrado suficientemente que la virtud moral consiste en el cumplimiento de una media, en poseer una posición media entre dos vicios. Y como es difícil tomar la medida exacta, debemos elegir el menor de los dos males. Si usted se pregunta de dónde proviene esa frase ofensiva de escoger el menor de los dos males, por cuál candidato hay que votar en una elección, y ambos reciben el cheque del especulador Paul Singer de NML Capital. Y en la última cita de Aristóteles, el argumentar que el hombre es superior a los otros animales no viene al caso, pues hay otras cosas más divinas en el universo, incluso que el hombre. Claramente, si defines al hombre que no es nada, excepto que es una computadora complicada que recibe mensajes de computadora y no hay moralidad. Y si eso fuera el hombre, entonces sería el caso que no es el elemento superior en el universo, y está erróneo, por supuesto. Eso es lo que es la matemática, porque si esto es lo que es la realidad, y eso es lo que describe Aristóteles, la simple percepción sensorial, entonces se puede describir las categorías de la percepción sensorial bajo una fórmula matemática, porque no hay nada afuera de una representación matemática, no hay una actividad intelectual, no hay una intuición, como le llamó después Nicolás de Cusa. Cualquier cosa fuera de la matemática se le considera una metafísica, no es verdad, está inventado. Y aquellos que piensan de una manera estrictamente matemática aristotélica, de hecho, piensan de que esto va a concluir en el genocidio, aunque a los matemáticos no les guste, esa es la verdad. Y resulta que cuando tratan de describir un mundo que es estrictamente matemático en términos aristotélicos, hay un sinnúmero de paradojas, porque un sistema matemático no se puede explicar a sí mismo. Por ejemplo, ese es algo muy famoso, ¿verdad? Quisiera que me dijeras que lo que voy a decir es verdadero o falso. ¿Listos? Esta oración es falsa. Bien, desde el punto de vista de la matemática es una inmensa paradoja. En la realidad significa simplemente que un sistema matemático no puede comentar en sí mismo por fuera del sistema, es incapaz de reflejar un proceso de cambio. Y esto, hay millones de paradojas que se pueden mencionar, pero nos lleva a lo principal. Compara esto a lo que presentó Nicolás de Cusa, quien dijo que la mente es una sustancia, fuerza del poder, y por lo tanto se le llama
se le llama Cusa. Dice, ¿qué es lo que describió Aristóteles? Para confesar honestamente, no creo, no lo sé. Él también dijo lo siguiente. Dijo, Cusa, el gran genio del Renacimiento, dijo lo siguiente. Aristóteles dice que para entender es un accidente, pero algo está presente en la intuición mental a la razón que no estaba presente a los sentidos. La mente es la medida viva que logra su propia capacidad midiendo otras cosas. La mente no es de la naturaleza de las cosas mudables que se capta por la percepción sensorial, sino de las cosas inmutables que descubre en sí misma. Esto es del escrito de Cusa. Un ignorante discurre acerca de la mente. Por lo tanto, dice, la mente es una sustancia viva. Su función en este cuerpo es darle vida y debido a esto se le llama el alma. La mente es una forma sustancial de poder. ¿Cuál es el concepto, tu concepto sobre economía del hombre y del universo y del creador? Si tu visión es de que la mente es una forma sustancial del poder y con eso puedes dar una solución a esta crisis basada en esta que es los avances científicos necesarios para destruir al Imperio Británico. Esto es la misma idea que presentaron en el lado ruso. En el caso de Vladimir Vernadsky, él aborda exactamente lo mismo, donde él dice, el pensamiento no es una forma de energía, entonces, ¿cómo puede cambiar los procesos de la materia? Con eso, vuelvo a la primera pregunta, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y lo que dijo el señor LaRouche sobre ellas, de que una Rusia guiada por un Vernadsky, por el pensamiento de Vernadsky y de su filosofía, con un Estados Unidos que retorna a ser y vuelve a ser del tipo de pensamiento que refleja Nicolás de Cusa, es el tipo de relación entre naciones soberanas requerido para sacar a este mundo de la crisis en que nos encontramos. Aristóteles debe salirse y los equivalentes. Debemos regresar a las ideas de Vernadsky y quiero concluir mis palabras con una cita de uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Y quiero que escuchen a esto. Lo que dijo es, nuestro conocimiento de la naturaleza física tal como es, consiste totalmente de correcciones inferenciales del testimonio de los sentidos. Cuando nos cuando a los cálculos astronómicos descubrimos la verdad, el triunfo de la inferencia sobre los sentidos, el intelecto no reside en la materia, pero en formarla y controlarla. ¿Cuál es ese intelecto y dónde está? En todas partes en sus efectos, en ningún lugar es perceptible a los sentidos. De que modifica y gobierna al mundo físico es aparente tanto a mis sentidos como a mi razón. Esa es una declaración escrita en 1817, 2 días antes, John Quincy Adams regresó a Estados Unidos para convertirse en secretario de Estado después de un aristotélico como Jeremy Bentham. Después tuvo de tener una reunión con Bentham. Y quien dijo eso es John Quincy Adams. Este es el hombre que escribió la doctrina de Monroe. Estas son las bases para que Estados Unidos regresen a ser el parangón, como dijo el señor LaRouche desde el principio, para crear un mundo completamente diferente basado en lo que la razón es. Quiero darle las gracias a Dennis, quiero darle las gracias a Diane Ser por acompañarme esta noche y a Megan Beats. Y les doy las gracias a todos que nos están mirando. Con esto concluimos nuestra videoconferencia. Buenas noches.